Bueno, vamos a hacer una continuación de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Un poquito tocando qué relación tiene la Iglesia con el Apocalipsis o qué es lo que se puede ver acerca de algo que para muchos leer el Apocalipsis significa ver, no sé, a Godzilla prácticamente, ¿no? Y nada que ver. La Apocalipsis es la revelación de Cristo, es mostrar a Cristo. Hice una carta que traía consuelo, una carta que traía esperanza a la iglesia perseguida, cautiva, la iglesia que estaba padeciendo ya la persecución. Entonces, esta carta, esta revelación de Apocalipsis es justamente con esa intención. Entonces, hemos visto ya la semana pasada una introducción, entonces hoy vamos a ver algo que también tiene que ver con la iglesia, y vamos a ver en este caso el capítulo 5 de Apocalipsis, que habla del rollo y el cordero. Entonces vamos a tratar de buscar bíblicamente una interpretación, ¿sí? La Biblia se revela con la Biblia. Las preguntas bíblicas se deben responder con preguntas bíblicas o respuestas bíblicas. Entonces vamos a leer un poquito Apocalipsis 5 del 1 al 5, y vamos a ver algo que ya estaba manifestado en esta visión que tuvo Juan. Dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz, que decía: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es claro que esta expresión es de Cristo. ¿Quién es el único digno? Es Cristo, y mucho más por la referencia que hace de que Él es el león de la tribu de Judá, la raíz o el linaje de David. Entonces está hablando de Cristo mismo. Entonces Él es el único digno para abrir el libro, dice, y para desatar sus sellos. Entonces esta visión está impregnada de simbolismo, y que tendríamos que nosotros tratar de responder con la Escritura a qué hace referencia, quién es el libro y qué son los sellos, y qué significa esto. Entonces, para muchos han tomado que sea la interpretación diciendo que el libro que está sellado es Apocalipsis, pero no es eso, ¿sí? Porque ya vamos a ver que no es Apocalipsis el libro que está sellado, sino al contrario, es un libro que tiene que ser leído y escrito y leído para que todos los puedan comprender y sean bendecidos por creer y esperar las profecías de este libro, dice, ¿no? Entonces, vamos a ver que la iglesia es el rollo escrito, la iglesia es ese libro escrito por dentro y por fuera, y que está sellado con 7 sellos. Ahora vamos a tratar de interpretar y por qué, ¿sí? ¿Cuáles son las razones para que podamos decir que la iglesia es el libro escrito? Nosotros somos el rollo, las cartas escritas del Señor. Y vamos a ver primeramente que hay 4 razones para entender de que el Señor ha revelado de que nosotros somos la carta escrita, ¿sí? Primero, lo que tenemos que ver nosotros es que el verbo es Cristo. Él es el verbo, ¿sí? Él es el Señor. Él es el que según Juan capítulo 1, si vamos nosotros a ver ese texto, está mostrando de quién es Él. Está revelado acá en el Evangelio de Juan capítulo 1, y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, está hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque dice: este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta descripción del capítulo 1 es claramente Cristo. Él es el verbo. Él es el que
el que se encarnó. El versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Para poder nosotros interpretar mejor esto, podemos darnos cuenta que Cristo es el verbo que se encarnó y que la misma Escritura muestra que Él en nosotros, cada día está creciendo, en nosotros cada día está tomando mayor protagonismo, mayor imagen. A veces nosotros no nos damos cuenta de esto porque nuestra capacidad, nuestra razón limitada por nuestra naturaleza vieja no nos permite ver esto, pero todos los que hemos sido transformados por la gracia del Señor, todos, el fin de nosotros es ser a la imagen de Cristo. Entonces el Espíritu Santo en nosotros está morando. Fíjense en lo que dice, ¿con quién está relacionado Cristo el Verbo? ¿Sí? Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces allí dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, la primera razón para entender que nosotros somos el rollo escrito es que nosotros estamos creciendo en Él. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, por lo tanto, nosotros estamos creciendo, estamos madurando en Él. Nuestra vida está siendo moldeada por el Espíritu Santo día tras día para alcanzar justamente la plenitud, la perfección que es Cristo mismo en nosotros. Veamos lo que dice Hebreos, capítulo 10. Esta es una expresión también profética. Hebreos capítulo 10, expresado en el Salmo 40 también está, y dice el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, el Señor Jesús vino a este mundo, se encarnó, estuvo en este mundo, pero Él murió, resucitó y ascendió, pero que nosotros hemos recibido una nueva vida al recibir el Espíritu de Cristo resucitado en nosotros, y ahora ya no está Él en un cuerpo físico individual, sino que ahora nosotros pasamos a ser el cuerpo de Cristo. Si bien es cierto, le vamos a ver físicamente a Él está de cuerpo y espíritu en su gloria, pero ahora nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. O sea, ese cuerpo que Él ha preparado, somos nosotros la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo ratifica en sus cartas también. También encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios 4, 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Claramente la iglesia está relacionada con Cristo y la iglesia identificada como el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es identificar la vida de Cristo. Nosotros somos el templo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos lo que tenemos el testimonio de la vida de Cristo en nosotros. Entonces uno empieza a darse cuenta que la relación que Dios tiene con la iglesia es importante porque Dios a través de la iglesia quiere mostrar su gloria, quiere mostrar a Cristo, ¿sí? Entonces fíjense en ustedes que la primera razón por la que nosotros debemos entender que somos el rollo escrito es porque Cristo está creciendo en nosotros y nosotros estamos creciendo en Él. Hay una relación vital, es de vida. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, entonces estamos creciendo. También la carta del apóstol Pablo hace referencia a que nosotros somos epístolas o cartas abiertas, cartas escritas. Fíjense lo que dice 2 Corintios, capítulo 3.
Segunda de Corintios, capítulo 3, dice el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros. Ustedes son nuestras cartas, dice. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Fíjense en que nosotros somos la expresión de Cristo, las cartas. Ahora, fíjense, acuérdense de la visión, que él vio al Cordero que tenía en su mano derecha un rollo, escrito y sellado, y que nadie lo podía ni abrir, ni nadie podía desatar sus sellos. Entonces, ya vamos viendo nosotros que la Biblia responde a la interpretación bíblica de que esa carta sellada es la que tiene un mensaje. Ese mensaje es Cristo en nosotros, y nosotros somos, lo que dice aquí, las cartas abiertas, cartas escritas. Dice, leídas por todos los hombres. Versículo 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de vuestro corazón. Tenemos entonces aquí otra evidencia más acerca de que nosotros somos las cartas escritas, nosotros somos el rollo escrito. Fíjense en lo que dice Hebreos capítulo 8, volvamos a Hebreos. Hebreos capítulo 8, dice el versículo 10. Esto ya profetizado que se iba a cumplir y se cumplió en el día de que la iglesia recibió el Espíritu Santo. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué días? Después de la cruz, ¿sí? ¿Cuál es el pacto que haré en aquellos días? Dice, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré. Otra evidencia de que nosotros somos las cartas o el rollo escrito por el Señor. Nosotros portamos la letra de Dios, que es el verbo de Dios, que es Cristo. Nosotros tenemos vida espiritual y tenemos nosotros un mensaje. La iglesia es muy especial. Por eso es que, otra vez, la visión que ve Juan, que el Cordero estaba en su trono con un rollo escrito y sellado en su mano derecha, vemos nosotros que hay evidencias bíblicas para entender que somos nosotros los que tenemos un mensaje en nuestras mentes y en nuestros corazones, escrita la ley de Dios. Veamos también un texto más, Apocalipsis 19. ¿Cuál fue la reacción de Juan después de haber visto todo esto? Dice el versículo 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como de llamas de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas que tenían un nombre escrito que ninguno podía que conocía sino él mismo. Ahora acá en la visión ya ve diademas, ya ve otra expresión más de gloria, coronas con diademas escritas, y solamente él los conocía. ¿Qué podemos ver lo que había en ese mensaje? Dice, el que estaba vestido de ropa teñida en sangre, su nombre era el Verbo de Dios. Entonces ese Cristo es el que nosotros estamos testimoniando. O sea, la iglesia porta un mensaje, la iglesia es la carta escrita por Dios. Nosotros entendemos que somos lo que portamos la vida de Cristo, que es el verbo de Dios, es la escritura, es la palabra misma de Dios, es Dios mismo. Y nosotros tenemos un mensaje. Entonces, ¿qué otra evidencia podríamos tomar nosotros para ver que nosotros somos el rollo, la iglesia, ¿sí? ¿Qué característica tenía en Apocalipsis 5? Se veía que estaba el rollo ¿en qué mano? En la mano derecha, ¿sí? En la mano derecha.
Entonces habría que ver nosotros qué es lo que podemos encontrar históricamente, algo que certifique que hay una relación entre Cristo con la mano derecha, Cristo con el rollo que está a la mano derecha. Y hay una historia bíblica, ¿sí? Todos nosotros conocemos la historia de José, ese el hijo de Jacob. ¿Se acuerdan que fue vendido a Egipto y que, bueno, la envidia que tenían sus hermanos, que no podían tolerar y no podían resistir que él haya sido el que reciba esos sueños y que decía que todos iban a postrar ante él? Conocemos la historia, ¿no? Y después que él fue y pasó todo lo que pasó en Egipto, llegó a ser un grande, un principal en Egipto. Y cuando vino hambre en toda la tierra, los hermanos de José fueron a buscar comida y sin conocerle, José lo reconoció que ellos eran sus hermanos. Él entra en un diálogo con ellos, ¿sí? Quería conocerlo, cómo estaba su padre, si tenían otros hermanos, todas estas cosas sin que ellos los conozcan. Es una historia realmente muy bonita. Pero hay algo que acá sucede. Cuando José, antes de darse a conocer, en el capítulo 42, vienen sus hermanos. Vamos a leer un poquito, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de historia. Capítulo 42 de Génesis. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad allí para nosotros y para que podamos vivir y no muramos. Era grande el hambre que había, entonces el padre le dice que vayan a Egipto. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió ¿a quién? A Benjamín. Benjamín era el más chiquitito, el menor de todos. No lo envió a Benjamín. Dice que era hermano de José con sus hermanos porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Ya Jacob había perdido a su hijo José. ¿Se acuerdan cuál fue el reporte de sus hermanos? Se lo comió una fiera en el campo. Entonces habían mentido sobre esto. Entonces Jacob, siendo un padre anciano, no quería exponer a su hijo, el más chico. Entonces dice: vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos y los conoció, mas hizo como que no los conocía, les habló ¿cómo? Ásperamente, y le dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de sus sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, pero dice, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ahora ellos respondieron: no, Señor nuestro, sino que dice, tus siervos han venido a comprar alimentos. O sea, ellos estaban aterrorizados porque pensaban, si piensan que somos espías nos van a meter presos, y estaban realmente en una crisis, ¿no? José estaba un poco viendo cuál es la reacción de ellos, ¿no? Entonces José, versículo 12, le dice, el versículo 12, no, para ver lo descubierto del país han venido. O sea, certificaban que eran espías. Ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón de la ciudad de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro, y otro no parece. Y José le dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que son espías. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 15. Entonces esto seréis probados. Vive Faraón, dice, que no saldréis de aquí hasta que vuestro hermano menor viniere aquí. ¿Qué quería José? ¿Encontrarse con quién? Con Benjamín. Ustedes no van a salir, quedan detenidos hasta que no venga su hermano menor aquí.
Todo esto era un trauma y un drama, porque ellos sabían que su padre iba a decir que no. ¿Cómo hacían? Bueno, la historia continúa, ¿no? El hecho de que tenían que ir a buscar a Benjamín. Entonces dice, enviad uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaos presos aquí. Vuestra palabra será probada sin la verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espía. Estaban en una encrucijada. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y el tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vosotros, de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. Fíjese lo que dice el versículo 20. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Bueno, ¿qué tiene que ver esta historia con lo que venimos hablando de Cristo y el rollo de la mano derecha? Bueno, esto es un cuadro muy importante, porque justamente Benjamín significa el hijo de la mano derecha. Eso significa él, su nombre, Benjamín. Entonces, no puede haber libertad de los cautivos hasta que no se encuentra José con Benjamín. Y José es tipología de Cristo, ¿sí? Él es tipología de Cristo, porque José también fue odiado por sus hermanos, vendido por unas monedas. José también fue uno que nadie apostaba nada, diciendo es un pobre, ¿cómo puede ser rey? Pero sin embargo Jesús, nacido también en la pobreza de Galilea, nadie creía que él puede llegar a ser el rey. Se dan cuenta, hay muchas similitudes, es una tipología de Cristo. En otras palabras, hasta que José y Benjamín no se encontraban, no podía haber libertad, no podía ser salvos de ese problema que había. Entonces lo que encontramos acá es un cuadro muy, muy significativo, que hasta que Cristo no se encuentra con la iglesia. Cristo debe estar relacionado con la iglesia, porque allí hay una expresión de salvación, allí hay una expresión de victoria, allí hay una expresión muy clara. Entonces, en esta tipología encontramos que la iglesia es el Benjamín de Dios, es los hijos de la mano derecha. Tendría que haber algún texto que nos indique a nosotros mucho más acerca de esto, y lo debemos ver nosotros, que somos lo que estamos en la mano derecha del Padre. Fíjense ustedes el día final, cuando Cristo venga y venga a juzgar a todas las naciones, según Mateo 25, ¿cuál es el lugar que ocuparemos nosotros como iglesia? Mateo 25, dice el versículo 34. Fíjense, Cristo va a volver pronto. Y cuando Él venga, unos estarán a la derecha y otros estarán a la izquierda. Mateo 25, 34, vamos a leer el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces le dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces les dirá también a los de la izquierda: apartaos, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, la iglesia nunca va a estar a la izquierda. La iglesia no está identificada con la izquierda, la iglesia es identificada con la diestra, con la derecha. A la derecha es nuestro lugar, ¿sí? Por lo tanto, la visión que ve Juan del Cordero que tiene el rollo en la mano derecha está hablando de la iglesia. La iglesia es la que está a la mano derecha. Ya vimos nosotros que somos nosotros en la carta escrita. Nosotros somos los portadores de un mensaje. Estamos siendo nosotros los que portamos la vida de Cristo. El verbo de Dios está en nosotros. Por lo tanto, la iglesia, nosotros somos el rema de Dios.
¿Y qué es el rema de Dios? El rema de Dios es la expresión de Cristo. Una palabra, una letra, no es nada si no está escrita. Y cuando está escrita, se transforma en un mensaje. Entonces nosotros podemos ver que la palabra, para que tenga expresión, para que tenga esa vida, tiene que ser escrita, ¿sí? Fíjense ustedes que Jesús dijo todas las cosas por su palabra. Y creó todas las cosas por su palabra. Él creó los cielos y la tierra. Por Él todo subsiste, por Él todo existe, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahora fíjense, pero nos ha dejado su palabra, las Escrituras. Nos ha dejado a nosotros la palabra de Dios para que nosotros podamos crecer en ella y ella ser la que tome en nosotros el carácter. Ahora fíjense, nosotros somos el rema de Dios. Nosotros somos los que damos testimonio del Señor. Nosotros somos los que hemos sido llamados a mostrar al mundo las bondades de Cristo, las virtudes de Jesucristo. Por eso es que la iglesia no debe asociarse simplemente con un ritualismo de culto de que, ¿qué día es hoy? Domingo. Hay que ir a la iglesia un rato. No, somos portadores de vida y anunciadores de verdades. Por eso es que nosotros somos el rema de Dios. La palabra escrita de Dios en nuestras vidas, somos lo que transmitimos su mensaje. Fíjense en lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice así, Jesús dijo esto: escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense ustedes, los fariseos leían la Escritura porque sabían que allí podían encontrar la salvación, pero no lo veían a Él, no creen en Él, no lo aceptaban a Él. Ahora fíjense, dice, escudriñad las Escrituras. Lean las Escrituras, porque a ustedes les parece que allí van a encontrar la salvación, pero ellas dan testimonio de mí. Muy bien, si tenemos que hacer nosotros una comprensión puntual de esto, vamos a llegar a este punto. ¿Quién es, gracias hermano, quién es la Escritura viviente? Somos la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo escribió en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, su palabra, su ley. Y Él es el verbo de Dios. ¿Quiénes son los que deben dar testimonio de Cristo? La iglesia. Nosotros somos llamados a dar testimonio de Cristo. La iglesia, el mundo entero debe mirar las Escrituras, tanto la palabra de Dios, pero nosotros somos los que debemos testificar de Cristo. Ellas dan testimonio de mí. ¿Se está entendiendo esto? Entonces, claramente, nosotros podemos ver la importancia que tiene la iglesia en este cuadro. Nosotros somos los que portamos un mensaje, nosotros portamos un testimonio, somos el libro en la mano derecha del Cordero, pero también nos enseña que tenemos esa expresión, mostrar a Cristo, mostrar a Cristo. ¿Cómo mostráramos a Cristo? Nuestra forma de vivir, de hablar, de pensar, de actuar, de relacionarnos. No actuar, no fingir, sino mostrar a Cristo a medida que Él es revelado a nosotros. ¿Se entiende? Debemos nosotros tener ese acercamiento con la palabra de Dios, porque más conocemos de Él, más moldea el Espíritu Santo a Cristo en nuestras vidas. Entonces eso es una evidencia muy clara también. Ahora, fíjense, ¿dirá la Biblia que nosotros estamos a la mano derecha? Bueno, ya vimos nosotros en Mateo 25. Ahora fíjense lo que dice Juan capítulo 10, que nosotros estamos a la mano de nuestro Padre Celestial. Juan capítulo 10, dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Ya dijimos que no hay forma de que los hijos de Dios estén a la izquierda, en la mano izquierda, sino a la derecha, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz, versículo 27, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará
de mi mano. Es importante ver que acá hace referencia a que las ovejas de Cristo están en su mano. ¿En qué mano? Ya hemos visto nosotros que no pueden estar a la izquierda, sino en su mano derecha. Versículo 29. Mi Padre, gracias, que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que la Escritura está mostrando y está certificando de que somos nosotros la carta escrita a mano derecha del Cordero de Dios. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 5. Vamos a ver algunos ingredientes más. ¿Vamos bien hasta acá? Apocalipsis capítulo 5. Leemos de nuevo, ¿sí? Y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Y qué más tenía ese libro? Sellado con 7 sellos. Ahora, fíjense ustedes lo que acontece en esta visión. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Ahora fíjese lo que dice un poquito más adelante. Y aquí, que miré, y en medio del trono los 4 seres vivientes. ¿Se acuerda que eso vimos la clase pasada? Las características de los 4 seres vivientes, que hemos hablado que es la característica o el carácter de Cristo y de la iglesia, ¿sí? Las 4 características, esa pueden verla también en la clase pasada. Dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Muy bien, el cordero vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, ¿quién es el que tenía el libro? El Padre, en la mano derecha. ¿Y quién vino? El Cordero, Cristo, y tomó el libro de la mano derecha. Acuérdense que Jesús oraba así: Padre, los que tú me has dado, yo los he guardado. ¿Entienden eso? El Padre los tenía, porque ¿cómo es esto de la salvación? El Padre es el que en su soberanía, Dios Padre, escoge libre y soberanamente desde antes de la fundación del mundo a quienes van a ser salvos. Pero se lo entrega a Cristo, porque es un pueblo especial para Cristo. El Padre quiere glorificar a Cristo para que Cristo glorifique al Padre. Y entonces ese número de escogidos soberanamente por el Señor es el pueblo de Dios, es la iglesia, a quien Cristo debía redimirlos porque estaba en esclavitud de pecado. Entonces fíjese, se los entrega al Cordero. Y el Cordero es el que viene a morir por ellos. El Cordero es el que entregó su vida en rescate y en sacrificio por su iglesia. Y la obra del Espíritu Santo es afirmar justamente la vida de esa iglesia a través de ¿qué? Del sello. El Espíritu Santo es el que nos sella. ¿Sí? Vamos a ver un poquito esto acerca de este sello. Efesios, dice el capítulo 1. Efesios capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 11 al 14. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
que dice la Escritura que nosotros fuimos predestinados, o sea, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser salvos. ¿Vamos bien hasta acá? Esto es pura voluntad de Dios. Nadie puede altercar contra Dios ni discutir contra Dios. Dios hizo esto soberana y libremente. Ahora dice el versículo 12, ¿para qué nos predestinó? ¿Para qué nos salvó? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, ¿qué pasó cuando fuimos redimidos? Cuando ya fuimos llamados para salvación y transformados. Dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿cómo nos transformamos? Por haber oído su palabra, haber oído el evangelio de nuestra salvación. Dice, y habiendo creído en él, ¿qué pasó con ese momento? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, aquí nosotros somos el rollo escrito y nosotros somos sellados. O sea, lo único que aparece en la Biblia como un libro sellado es la iglesia. Somos nosotros el libro sellado por el Espíritu Santo. ¿Lo ven acá? Sellados. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Escuche, hasta la redención de la posesión adquirida. Quiero que presten atención porque vamos a preguntarnos qué significa esos sellos. ¿Qué quiere decir que fuimos sellados? Y acá lo está diciendo Pablo. Dice, fuimos sellados, ¿sí? Estos sellos son las arras, las garantías, el documento probatorio, ¿sí? Veo que yo puedo comprar hoy en día una propiedad por internet, ¿sí? Podemos entrar a esos sitios donde ofrecen propiedades y uno puede hacer una compra, ¿no es cierto? Puede hacer un contacto para hacer una compra. Muy bien, cuando alguien compra una propiedad, ¿qué es lo que nos dan a nosotros? El título, la escritura, un boleto compraventa, ¿no es cierto? Donde están allí certificado que yo soy el nuevo comprador, el dueño legítimo. Ahora, esto es un documento legal, si uno va a hacer una hoja notarial y va a ir un escribano, eso va a ir sellado, estampillado, timbrado, para que uno pueda tener todas las cosas legalmente. ¿Se da cuenta? Muy bien. ¿Saben qué dice acá? Mire, aparece la palabra en el versículo 13, dice, en él vosotros también habiendo oído la palabra de Jehová, de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, esta es la forma en que nosotros nos convertimos, cuando oímos el mensaje y el evangelio y hemos creído, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Qué es el Espíritu de la promesa? Muy bien, ¿quién es el que pagó por nosotros? Cristo. ¿Qué hizo para comprarnos? Dio su vida, derramó su sangre y Cristo nos compró a nosotros. Muy bien, ¿ya estamos con Cristo? Por fe sí, ¿no es cierto? Pero ya somos posesión de Cristo. Él nos posee, Él es nuestro dueño, pero ya estamos con Él. No, ¿qué hace la iglesia? Le espera, nosotros le estamos esperando. Que Él venga ¿a qué? A buscar lo que es suyo. Yo voy a volver, yo vengo a buscar lo que es suyo. ¿Cómo sabemos que somos de Él? Porque Él nos compró. Pero ¿qué certifica el sello? El sello del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Muy bien. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a ver a sus sellados, a sus hijos sellados, que les pertenece porque los compró. Él no va a poner sellos de propiedad a los que no los compró. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso es que vamos a ver nosotros que hay quienes están a la mano izquierda y quienes están a la mano derecha. Un pueblo adquirido, dice Pedro, somos nosotros, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. ¿Sabe lo que es adquirido? Comprado. Nosotros fuimos comprados. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Seguro. Cuando yo voy a comprar algo, ¿sí? Hagamos de cuenta que yo voy a comprar esta taza, ¿sí? La compro. La dejo pagada, pero no la retiro todavía. Me voy con el ticket, ¿sí? Ya es mía la taza. Es mía. Yo tengo el comprobante. No la retiré todavía. Yo digo,
guárdamela, ya voy a volver y la voy a retirar. ¿Cuándo? Voy a volver, pero la voy a retirar porque es mía. ¿Sí o no? ¿Ahora se entendió el ejemplo? Ahora, cuando yo venga, no necesito avisar cuándo voy a volver, porque yo vengo a buscar lo que es mío. Yo vengo y digo, aquí está la evidencia de que esa taza es mía, entonces yo muestro la evidencia y me llevo la taza. ¿Por qué? Porque es mía, porque ya la pagué. Esa evidencia, ese ticket, ese recibo, ese sello, es lo que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros. Por eso que nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo. Nosotros somos, las arras del Espíritu somos, nosotros somos sellados, esa es la garantía. Cuando Cristo venga, no va a decir, vos, Sergio, eras mío, no me acuerdo si eras mío, no sé si pagué por vos. No va a haber esa posibilidad. Él viene a buscar lo que es suyo, porque Él la compró, Él pagó. Entonces, lo único que está sellado es el libro escrito. El libro escrito es la iglesia, que porta un mensaje, que tiene una identidad, que posee la vida del Verbo, que nosotros estamos creciendo en Él. Nosotros somos el libro escrito, pero también somos sellados, porque fíjense lo que dice, versículo 14, que es las arras, que es la garantía, quiere decir eso, de nuestra herencia hasta, escuchen, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe cuándo va a venir Cristo? Cuando Cristo venga, va a tomar a su iglesia, porque es la iglesia la posesión adquirida. Él la compró y Él viene a buscarla, pero solamente va a buscar los que fueron sellados por el Espíritu Santo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? ¿Por qué dice esto? Hay que entender, o hay que tomar un contexto histórico y cultural incluso del antiguo pacto, ¿sí? Entonces nosotros somos el Benjamín de Dios, los hijos de las manos derechas, somos el rollo escrito. Ahora, ¿qué significa ser sellado? Es un certificado de la posesión adquirida, es lo legal, ¿sí? Ahora, vayamos nosotros a Jeremías capítulo 32. Vamos a ver aquí algo ilustrativo también. Jeremías capítulo 32. Dice así, versículo 9. Y compré la heredad, la tierra, el campo, ¿sí? Compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, el cual estaba en Anatot, y pesé el dinero, 600 siclos de plata, ¿y qué hizo? Y escribí una carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. ¿Saben qué significa eso? Compró una posesión adquirida. Yo compré un campo, compré un terreno, ¿y qué más hice? Escribí una carta, el documento legal, la sellé y la hice certificar por testigos, porque esa carta es de él, ¿sí? Vamos a ir un poquito más abajo, 14. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Muy bien, ¿puede entender que nosotros fuimos adquiridos por el Señor? La iglesia, nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo y fuimos sellados por el Espíritu Santo como señal identificativa de que somos de Él, pertenecemos a Él y que Él vendrá pronto por lo que Él pagó, por lo que Él compró. En una creencia general de salvación universal, muchos pueden decir, bueno, es que Cristo murió por todos.
Ya enseñamos esto en soteriología, doctrina de salvación. Si Cristo murió por todos, deberíamos hacer esta ecuación. ¿Cómo fue su muerte? Su muerte fue una imputación legal y sustitutiva, penal y sustitutiva. ¿Qué quiere decir penal? Que él debía morir para pagar una deuda. Y sustitutiva era a favor de alguien, ¿sí? Por eso es que Cristo vino a morir para pagar la deuda de alguien. Muy bien. Si Cristo vino a pagar y a cancelar con su muerte la deuda de alguien, quiere decir de que ya al haber muerto y resucitado, la deuda está pagada, saldada, no hay deuda. Por lo tanto, no puede volver a cobrársele a alguien algo que ya no existe, ¿sí o no? Ya está cancelado. Muy bien. ¿Por qué existe el infierno? El infierno es el lugar donde van a ir a parar los que no saldaron su deuda. Entonces quiere decir que la deuda del pecado sigue vigente para aquellos, por lo tanto, en el infierno se va a ir a pagar, ¿sí? Ahora fíjense, la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si Cristo murió por todos los hombres, por cada uno y todos los habitantes de este mundo, pues no debería existir el infierno. Pero sin embargo, existe el infierno. Y acabamos de leer en Mateo 25 que pondrá a la derecha sus ovejas y a la izquierda los cabritos, y a la derecha dirá, pasen al reino de los cielos y ustedes vayan al infierno maldito. Entonces, ¿cómo es esto? Si Cristo murió solamente para hacer posible la salvación, entonces quiere decir que la salvación no es de Dios, sino que depende de nosotros. Si yo quiero ser salvo o no quiero ser salvo. Pero eso no enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que Cristo murió y pagó por un pueblo escogido, por una iglesia, por su amada esposa. Efesios 5:25, Él se entregó por ella, por su iglesia, para santificarla. Por lo tanto, mis hermanos, no es posible de que alguien que recibió ya la cancelación de la deuda porque Cristo murió, vaya a pagar de nuevo al infierno. No es esto, ese no es el Evangelio. Sino que Dios nos escogió. Si tú eres salvo es porque Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Te predestinó para salvación. Y un día Él te llamó por el Evangelio de Jesucristo. Oíste el Evangelio, escuchaste su palabra, creíste y en ese momento te convertiste. Y allí fuiste sellado por el Espíritu Santo como la obra consumada. Ya te compró el Señor, ya eres de Él. Ahora, para que dure por mucho tiempo, dice, ¿sí? Muy bien, ya han pasado 2000 años. Y Cristo va a volver. Y Cristo ya no va a volver a comprar a nadie, Él ya no va a venir a pagar nada porque ya lo pagó. Él viene a buscar su posesión adquirida. ¿Se entiende? O sea, nosotros vamos a ser rescatados por Cristo, vamos a ser tomados por Él. Porque Él viene a buscar lo que es suyo, lo que le pertenece. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que la Biblia nos está mostrando de que la iglesia es el libro escrito y sellado por el Espíritu Santo. No es Apocalipsis. Alguno dice, es Apocalipsis. No, fíjense en Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, que no es Apocalipsis, porque cuando Juan estaba escribiendo la revelación, le advierte el Señor lo siguiente. Vamos a leer el contexto. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 6, dice en adelante. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. ¿A qué viene el Señor? A buscar lo que es suyo. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Juan está escribiendo esto y dice, yo Juan, el que oyó y vio estas cosas, después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas, y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. ¿Y qué dice el versículo 10?
Y me dijo, no selles las palabras de las profecías de este libro porque el tiempo está cerca. Entonces no es Apocalipsis el libro sellado, sino que el libro sellado somos nosotros. Y según lo que se ve en capítulo 5, ese libro está sellado con 7 sellos. 7 sellos, que el Cordero los va quebrando. El Cordero es el único que es digno de desatar sus sellos. Hay muchas interpretaciones cinematográficas de catástrofe y cuantas cosas de estas, ¿sí? Pero lo que estamos viendo y lo que vamos a ver ya para concluir un poco esta parte de la clase es que esos 7 sellos son 7 niveles del crecimiento espiritual del cristiano. Nosotros vamos creciendo. Acuérdense que nacemos como niños, como bebés espiritual y alcanzamos una madurez espiritual. Alcanzamos, nuestro destino es llegar a la meta de ser a la plenitud, a la estatura, a la dimensión de lo que es nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el modelo ideal. Pero para eso yo debo entender que hay pasos y procesos de madurez. Entonces son niveles de madurez. Por eso es que necesitamos nosotros ver, primeramente, que en toda la Biblia habla de la escritura, ¿sí? ¿Qué fue escrito? ¿Qué fue mostrado? ¿Qué fue revelado a través de todo lo que es la palabra de Dios? Primero vamos a ver el Salmo 19:1, ¿sí? La primera etapa es que la escritura o la palabra fue escrita y testimoniada a través de la creación. Salmo 19:1, escrito en la naturaleza. Si quieren poner hacia abajo una flechita, escrito en las naturalezas, ¿sí? Por ejemplo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. No podemos negar, hermanos, que cuando vemos la belleza de un amanecer, cuando vemos las estrellas en el firmamento, wow, decimos, esto es tremendo. Dice, un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ello puso tabernáculo sobre el sol. ¿Qué está diciendo? David está diciendo que la creación misma da testimonio del Señor. También vemos nosotros en Romanos capítulo 2:15, haciendo referencia de dónde está escrita también la ley de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento. Que dice la palabra que todos los seres humanos tienen la ley de Dios escrita en sus corazones y en sus razonamientos. Todo, no hace falta ser cristiano, no hace falta ser evangélico, no hace falta ser hasta un ateo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque cualquier persona que mata sabe que está mal matar. Cualquier persona que roba sabe que está mal robar. Ahora, ¿quién pone esa ley? En su conciencia, dice, su conciencia los acusa o los defiende. Porque todo ser humano tiene la ley escrita en sus corazones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por lo tanto, no tan solo la creación, sino también la conciencia del hombre tiene en claro de que existe un Dios por más que lo niegue. Por más que lo niegue. ¿Sí o no? Ahí puede pasar el ateo, el semáforo en rojo, y apenas lo pasa, lo detiene un inspector, le va a decir, mire, yo no cometí ninguna infracción porque no creo en Dios. No te interesa nada que ver, ¿sí? Usted ha pasado en rojo, porque hay una ley. Ahora, la ley, todo lo que hace referencia a que alguien sabe que está mal, es porque la ley de Dios está escrita en su corazón, ¿sí? La mejor forma de darse cuenta, ¿saben cuándo es? Ver un niño, un bebé, que recién está empezando a comunicarse, y apenas sabe que ha hecho algo mal, se da cuenta, ¿sí o no? Se da cuenta. Muy bien, en Éxodo capítulo 24, versículo 14, encontramos otra expresión de la ley. Esta vez la ley escrita en tablas de piedra. Éxodo 24, 14 dice,
Bueno, es que no vamos a leer todo. Puse un texto como referencia, ¿sí? Y le dijo a los ancianos: esperad aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur estaban con vosotros. El que estuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió el monte, una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el 7º día llamó a Moisés en medio de la nube, y ahí comenzó lo que nosotros podemos ver, la expresión de todo lo que Dios estaba dando como ley, ¿sí? Desde el capítulo 20 nosotros podemos ver los leyes de los 10 mandamientos que aparece allí, ¿sí? Todo lo que Dios estaba mostrando. Entonces, la ley fue escrita en la creación, la ley fue escrita en la conciencia de los hombres, la ley fue escrita en tablas, ¿sí? Que debía ser vista, hasta que un día la ley, la palabra de Dios, el verbo de Dios se encarnó, se reveló. Eso está en Juan capítulo 1, 14, que ya lo hemos leído. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, Romanos capítulo 15 encontramos otra expresión más. Romanos capítulo 15, versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué otra expresión tenemos de la ley? La palabra de Dios. Esto que usted tiene en su mano también es una expresión escritural. Fue escrita en la creación, fue escrita en las conciencias de los hombres, fue escrita en tablas, vino la palabra y ahora la palabra es transmitida en la escritura. Nosotros tenemos la palabra de Dios aquí en la Biblia para transmitirnos esperanza a nosotros, para transmitirnos consuelo por medio de la escritura. ¿Lo ven? Hebreos capítulo 8, versículo 10, ya lo hemos leído también, es que la misma palabra está escrita en los corazones y en la mente de todos nosotros. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. En aquellos días, dice el Señor, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Y por último, lo hemos leído recién, pero vamos de nuevo, 2 Corintios capítulo 3, las expresiones vivientes de la palabra de Dios es la iglesia. 2 Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: nuestras cartas sois vosotros, ¿sí? Escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con la del Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. ¿Qué está diciendo? Ahora todo eso que ha sido expresión de lo escritural, ahora somos nosotros. Nosotros somos lo que debemos mostrar a Cristo en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de andar en este mundo. Entonces, ¿cuáles son los 7 sellos que muestran esos 7 niveles de madurez si nosotros somos la carta escrita? Muy bien, es importante que nosotros podamos llevar conclusiones de que somos nosotros el logo de Dios, que nosotros somos la iglesia del Señor. Alguien que busque una vez más Juan capítulo 5, versículo 39. Alguien que lo lea, por favor. ¿Quién lo tiene? Juan capítulo 5. Sí. Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Somos nosotros que tenemos que mostrar el testimonio de Cristo, ¿sí? El rollo escrito, la palabra de Dios, la Biblia, en nosotros somos lo que nosotros transmitimos, ¿sí? Ahora, vamos a ver esto como para ir cerrando la clase de hoy, acerca de los 7 espíritus que figuran en Apocalipsis.
¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Esos 7 sellos, esos 7 niveles, ¿sí? Acuérdense que fuimos sellados por el espíritu de la promesa. ¿Dónde se describen estos 7 espíritus? Vamos a ir a la referencia profética del Mesías. Isaías capítulo 11. Ya con esto vamos a ir terminando. Isaías capítulo 11. El reinado justo del Mesías. Aquí en este lugar se describe algo que es muy curioso para entender, porque la Biblia responde a la Biblia. Estos 7 espíritus aparecen en Apocalipsis, ¿sí? Ahora dice, saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará sus raíces. Está profetizando Cristo, ¿sí? Linaje de David. Y reposará sobre él, sobre Cristo. ¿Qué cosa? El Espíritu de Jehová. Cuente conmigo. 1, el Espíritu de Jehová. ¿Qué más? 2, el Espíritu de sabiduría. 3, Espíritu de inteligencia. 4, Espíritu de consejo. 5, Espíritu de poder. ¿Sí? ¿Qué más? Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor. ¿Qué encontramos nosotros allí? 7 espíritus de Cristo, 7 carácter, 7 cualidades, 7 características de Cristo. E en cada una de esas revela quién es el Mesías, quién es Cristo. Esos 7 carácter, 7 espíritus que dice, reposará sobre él, habla de la perfección. 7 es número perfecto divino, ¿sí? Perfección. Por lo tanto, nosotros podemos ver que la plenitud de Cristo, Cristo perfecto, Cristo el glorioso, Cristo el Señor, no debe estar separada de la misión y la obra de la iglesia, porque la iglesia va a alcanzar la plenitud de Cristo, la misma gloria de Cristo. ¿En qué sentido? Porque Él nos hizo partícipe de su naturaleza. Por eso dice la palabra de Dios, Juan lo dice, el apóstol Pablo le dice, que cuando Cristo venga seremos transformados a su gloria, semejantes a Él. ¿Se entiende? Por lo tanto, debemos nosotros prestar atención que estos 7 sellos son 7 niveles de crecimiento espiritual a medida que Cristo es revelado en nosotros. Cada vez que nosotros conocemos más de Cristo, Cristo más protagonismo toma en nosotros, más es visto Cristo en nosotros, y vamos a ver que eso se manifiesta en nuestras vidas. Primero, número 1, el Espíritu de Jehová. ¿Qué es el Espíritu de Jehová? La palabra Jehová habla referente a la salvación. Jehová salva. Entonces es el nivel de conversión. Todos comenzamos allí, ¿sí? Antes estábamos muertos en delitos y pecados y ahora obtuvimos vida por medio de Él. Entonces nadie puede pretender crecer espiritualmente si primero no nace espiritualmente. Así que esto claramente es para los que han sido llamados para salvación y reciben el testimonio de la salvación. El Espíritu de Jehová se manifiesta cuando nosotros tenemos una verdadera conversión. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les gusta ir a la iglesia, les gusta escuchar la palabra, les gusta participar de las reuniones, se siente identificado con una iglesia, se siente identificado con una doctrina, con un culto, pero aún no son salvos. Todavía son esclavos del pecado, todavía practican el pecado, todavía no pueden tener una relación con Dios en oración, en lectura bíblica, en intimidad. No pueden tenerlo. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. ¿Se entiende esto? Entonces, una verdadera conversión es el sello número 1. Es la salvación. Allí comienza el crecimiento. Nadie puede crecer si primero no nació. Nosotros debemos nacer. La iglesia debe ser una comunidad de gente renacida de nuevo. Ahora, no todo lo que integra una iglesia son renacidos. Por eso es que nosotros vemos que la iglesia local puede haber trigo y cizaña, puede haber convertido y convencido, pueden haber hijos de Dios y lo que no lo son. Pero la iglesia espiritual, la iglesia universal, la iglesia de Cristo, la iglesia única, nadie puede estar y pertenecer si no ha nacido de nuevo. ¿Se entiende esto? Entonces, todos nosotros que fuimos sellados, somos el libro sellado, el primer sello es el sello de la conversión. ¿Eres salvo? ¿Conoces a Cristo? ¿Tienes testimonio de que eres un hijo de Dios? Segundo sello, el espíritu de sabiduría.
Ese es el nivel de consagración, de santificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando alguien ha sido salvado y rescatado de su vana manera de vivir, no quiere volver a eso. No siente lo mismo, ¿sí? Una persona que estaba acostumbrada a tener un estilo de vida que era corrupto ante los ojos de Dios, un estilo de vida ofensivo a Dios, en su actuar, en su hablar, en su proceder, en sus diversiones, que tenían licencia para el pecado, licencias para la promiscuidad. ¿Cuántas personas que para ellos les es normal y natural fornicar, tener actos sexuales prohibidos por Dios, mentir, darle rienda suelta a los apetitos de la carne, dicen que son cristianos? Pueden decir todo lo que quieran, pero si una persona no experimenta la santificación, que la palabra santo significaba, ¿qué cosa? Apartado, separados del pecado y consagrados para Cristo. Entonces, si alguien no empieza a experimentar eso, es porque aún no ha nacido de nuevo. El primer sello es la conversión y el segundo sello es el espíritu de sabiduría que nos permite a nosotros entender que la obra del pecado, lo infructuoso, no va más para nosotros. Ya no me deleito, ya no me satisface. Es más, si lo practico, me da asco, me siento mal, me siento avergonzado porque no puedo participar de esto. Ese es el nivel de crecimiento que el convertido empieza a tener. Ya no comparto lo que antes hacía. Las palabras y las palabrotas me resultan ofensivas. Escuchar esos chistes verdes asquerosos me ofenden. Participar de cosas que antes yo decía, ¿qué tiene de malo? Ahora no lo soporto. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque comenzó el Señor a destapar el segundo sello. Santificación. ¿Lo ven? Tercer sello es el espíritu de inteligencia. Ese es el nivel del aprendizaje. Es el carácter de discípulo. Cuando empezamos a tener hambre de Dios, a buscar la Biblia. No importa que llueve, que truene, que haga frío, que haya terremoto, que haya lo que sea, pero yo quiero estar a los pies del Señor. Ese es el carácter de María, no de Marta, ¿se acuerdan? Marta estaba muy contenta de tener a Cristo en su casa, ¿no? Pero ella quería atenderlo tan bien que dejaba lo más importante, escuchar la palabra para ir a preparar el pollo. Entonces, ella le dice, pero Señor, mírala a mi hermana, en vez de ayudarme con los quehaceres, está ahí sentada escuchándote. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, Marta, Marta, siempre estás tan turbada, tan afanada. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Sabe? Cuando alguien ha sido convertido genuinamente y ha comenzado a apartarse de todo lo que ofende a su vida y atenta contra su santidad, empieza a forjar un carácter de discípulo, empieza a buscar el deseo de aprender. Ese es el nivel de aprendizaje. Y yo me gozo por ustedes, hermanos, y por cuántos hermanos que en verdad sienten deseo de aprender, porque todo eso no viene del hombre, proviene del Señor. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, yo no estaría acá enseñando y ustedes estarían escuchándome con una hermosa siesta que podríamos estar tomando, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes que algo producen ustedes de que ustedes vengan de su distancia y que aparten su día. Bueno, hoy la tarde está linda, pero el martes pasado hacía frío, ¿eh? ¿Y quién no hubiera querido quedarse en la cama calentita? Bueno, hermano, la carne para nada aprovecha, dice. El espíritu es el que da vida. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros nos quedamos a la carne, decimos, no, me quedo, me tapo así calentito, me quedo, después me pongo unos matecitos y ya está. Ese es el pensamiento de la carne. ¿Pero fue provechoso? Para nada aprovecha, dice. Pero el espíritu es el que da vida. Entonces, fíjense, ese nivel, el tercer nivel, es el tercer sello. ¿Se van dando cuenta? El único que puede generar esto en nuestras vidas es Cristo. El único que puede tomar el rollo en su mano. Y el único que puede desatar, quebrar los sellos. Y en mi vida, en tu vida, debes experimentar eso. Ya sos salvo. Ya vas entrando en santificación. Ahora estás en el nivel del discípulo, de aprender, de gozarte. Cuarto nivel, cuarto sello, cuarto espíritu, espíritu de consejo. Es ese nivel de integridad.
Ese es el nivel del testimonio. ¿Quién puede dar consejos sino ejemplo? El que tiene autoridad de consejo, el que tiene autoridad para poder exhortar, ayudar a otros, es el que comenzó a vivir por integridad. Y la integridad es el resultado del aprendizaje. ¿Qué abunda en tu corazón? ¿La palabra de Dios o el mundo? Si es la palabra de Dios que abunda, déjeme decirle que Dios va a empezar a usarte como consejero. ¿Cuántas personas van a poder ser ayudadas y bendecidas por tu sabiduría, por tu palabra, por tu integridad? Miren, mis hermanos, no es por méritos nuestros, es por la obra de Cristo en nosotros. ¿Cómo se necesita en la iglesia actual hombres y mujeres que puedan ser íntegros? Íntegros para hablar, íntegros para enseñar, íntegros para corregir. Ahora, la integridad no significa no fracasar. La integridad no significa nunca caer, porque todos somos débiles y todos somos propensos a caer, podemos caer. El problema no está en caer, sino cómo levantarse y cómo restituirse, cómo restaurarse y cómo volver a su estado. Y vuelvo a decir otra vez, cuando alguien llega en confesión a Jesucristo y sabe que ha sido perdonado, y sabe que ha sido lavado, y sabe que ha sido restaurada su vida, tiene más testimonio. Tiene mucha autoridad. Va a poder aconsejar a otro. ¿Por qué? Porque yo viví eso y he salido. Yo estuve caído y me levanté. Yo estuve en oscuridad y el Señor fue mi luz. Yo estaba en el pozo de la desesperación y Él me hizo rescatar. El testimonio y la integridad se la ganan con la victoria en medio de las batallas. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, eso es lo que nosotros debemos mostrar como testimonio, fruto y resultado de ¿qué? Del nivel anterior, que es discípulo, aprendiz, alumnos. Aprendan, fórjense de Cristo, reciban la enseñanza de Cristo. Quinto sello, quinto espíritu, el espíritu de poder, el espíritu de poder. Muy bien, muchos creen que el poder es exigir, mandonear y poner un par de gritos y hacer que los demás hagan cosas. Eso no es poder, ¿sí? Ese nivel de poder y autoridad mostrado por la obediencia a Dios y la sujeción. Nosotros somos poderosos cuando estamos de rodillas. Nosotros somos con autoridad cuando estamos bajo autoridad. ¿Sí o no? Claro que sí. Mire, puede haber un inspector de tránsito, ¿no? Así, chiquitito, flaquito, ¿sí? Delgadito, sí. Pero tiene un silbato y se para en medio de la ruta, así. Y viene un camión gigante, un frontal, una escaña, y él hace 2 pitadas y pone la mano así. Se juega, ¿no es cierto? Pero ¿por qué frena el camión? Si es chiquitito. O sea, no tiene poder, porque el camión lo puede pasar por encima. ¿Qué tiene? Autoridad. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que un referee de los rugby, los rugbyistas, ¿sí? No siempre el referee de los rugbyistas es gigante, a veces son chiquititos. Y en medio de esos monstruos de hombre allí, y él saca la roja, se va afuera. Hay algo que muestra el poder y la autoridad. Entonces, la iglesia necesita entender que no tiene poder separado de Cristo y no tiene autoridad separado de Cristo. Jesús mismo dijo, separado de mí, nada pueden hacer. Y en la gran comisión de Mateo 28, Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra, por tanto, id y anunciad el Evangelio. Nosotros vamos dependiendo de Cristo, porque nosotros tenemos poder cuando somos obedientes. Nosotros tenemos autoridad cuando estamos bajo autoridad. Y eso es lo que genera el espíritu de poder. Saben, hermanos, muchas personas que se han convertido, que han comenzado bien en el nivel de la sabiduría, consagrándose, separándose del mundo, volviendo a santificar su vida, de pronto entran en el nivel del aprendizaje, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Empiezan a llenar mucho de intelectualismo en su cabeza, pero no están forjando el carácter.
Y allí es peligroso porque después de que esa persona se ha llenado de información y ha empezado a sacar títulos y chapas de todos lados, con todo lo que han aprendido, porque hay hermanos realmente que tienen un alto conocimiento bíblico, pero son arrogantes, soberbios, pavos reales, como se dice, ¿no? ¿Qué ha pasado? No ha forjado el carácter de Cristo. Entonces resulta ser de que ahora dice, llámeme doctor, llámeme el pastor fulano de tal, yo soy licenciado en teología y tengo estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué está sacando? Su chapa, quiere ejercer poder simplemente por el conocimiento. Pero lo que podemos ver nosotros es que el carácter de Cristo en nosotros forjado es obediencia, es humildad, es sencillez que te da poder. ¿Lo ven? Es totalmente diferente. Número 6, sexto sello, sexto espíritu, el espíritu de conocimiento. Ese es el nivel de la iluminación. Es el nivel de la sabiduría que viene de lo alto, que es expresado justamente para que una persona sepa obrar con madurez. Fíjense en lo que dice Hebreos. Siempre relaciono este texto con esto, ¿sí? Hebreos capítulo 5. Dice el versículo 11 al 14, con referencia a la madurez espiritual en contraste de la niñería espiritual, ¿sí? Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, la pérdida de tiempo de un cristiano que se dedica a cosas del mundo, anda en niñería, no crece, necesita leche, no alimento sólido. Causa un poco vergüenza, ¿no? Leer esto que dice, después de tanto tiempo ya deberían ser maestros ustedes. Y a veces uno se pregunta, Señor, ¿cuánto tiempo necesita una persona para alcanzar madurez? ¿Cuánto tiempo una persona? Y depende cuál sea su grado de alimentación y su preparación, ¿no es cierto?, en lo espiritual. Ahora, es obvio, yo no llegué a tener 1,87 m de un día para el otro. Fue un crecimiento progresivo. Ahora, yo para ir entendiendo que voy siendo maduro, voy creciendo, voy madurando, voy dejando etapas. Mire si yo tendría que estar con escarpines todavía. Y ya primero no me entraría, ¿no? Y sería muy ridículo que yo venga con escarpines para acá. Pero eso fue una etapa de mi vida, una etapa inicial. Pero cuando ya voy dejando eso, voy dejando de lado, voy entrando a otro nivel de crecimiento. Exactamente lo mismo pasa con la vida del cristiano. ¿Por qué los cristianos no crecen? Porque no se alimentan de la palabra de Dios y pierden el tiempo en cosas de este mundo. Entonces, ¿cuántos años hace que usted es cristiano? Usted puede responderse, pero ¿has crecido? ¿Has madurado? ¿Estás alcanzando un nivel de discernimiento espiritual donde en verdad digas, Señor, gracias porque tú eres el que has forjado mi vida de esta forma? Bueno, hermanos, hay muchas personas que son inexpertos. Dice el versículo 13, todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es inexperto. Versículo 14, pero el alimento sólido, esto es el nivel del conocimiento, el nivel de iluminación de la palabra de Dios, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Yo me pregunto, ¿qué querrá decir ese texto? ¿Que es imposible o que sí se puede alcanzar madurez? Sí se puede, porque si hay niños y hay maduros es porque hay quienes han alcanzado madurez. Ahora fíjense, los que han alcanzado madurez, para que los que por el uso, dice, para los que por el uso, ¿de qué cosa? De la madurez está hablando,
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, hermanos, este espíritu, este nivel de sabiduría, este sello, es cuando ya tu vida está consagrada, tu vida está siendo ya un instrumento en las manos del Señor. Entonces yo quiero alentarte, hermano. Primero, no te desacredites por tu nivel intelectual, no te desacredites por tu nivel cultural o económico. Quiero que sepas que si fuiste llamado por Jesucristo y sellado por el Espíritu Santo, eres un hijo de Dios. Y el Espíritu del Señor en tu vida te lleva a estos niveles. Entonces no quiero que te quedes con la vida autodefinida como mediocre diciendo, no, si yo más de ir a la iglesia no puedo hacer eso. No, mi hermano, no. Sino todo lo contrario, que puedas decir, Señor, sigue quebrando sellos en mí, haciéndome pasar en otra etapa, en otro nivel, para alcanzar ese nivel de ser una persona que en tus manos sirve a otro. A que a lo mejor nunca te pusiste a pensar que Dios puede usarte como un ministro poderoso para Él, o como un instrumento de gloria para Él. ¿Podés verte afectando a muchas personas? Bueno, mis hermanos, ese nivel de conocimiento, de madurez espiritual, te está poniendo apto para el servicio. Estos son lo que dijo Jesús: rogad para que el Padre envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Hace falta gente consagrada. Y no estoy diciendo que todos ustedes se van a abrir una iglesia y se van a poner una capilla y un púlpito. En el lugar donde estás, en el trabajo que haces, en la actividad que estás, podés vos afectar a muchas personas para la gloria del Señor, utilizando la palabra. Acuérdense que somos el rollo escrito, el testimonio del Señor. Y por último, el espíritu de temor, que es el séptimo sello, que es el nivel de madurez, el nivel de plenitud, el nivel donde nuestro Señor Jesucristo podía mostrar en su propia vida de que las cosas que Él vino a hacer las ha consumado. Él dijo: Padre, la obra que me diste que hiciese, la he acabado. Es lo que dijo Pablo, ¿se acuerda? He peleado la batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Ahora voy a buscar mi corona, reservada no tan solo para mí, sino también para todos los que aman tu venida. ¿Sabes qué? Llegar a este nivel es sentir que la misión por la cual el Señor te llamó y el propósito por el cual el Señor te salvó y te puso en su obra, la has terminado. Has cumplido. Sea poco o sea mucho. Sea 2 talentos o 10 talentos, no importa. No lo entierres. Prodúcelo. Genéralo. Eso te está enseñando de que la iglesia es muy importante porque somos el libro escrito y sellado en la mano derecha del Señor. Eso es una parte, es una visión, ¿sí? Que Juan tuvo acerca de este cuadro tan precioso, pero que la Biblia nos enseña que es la palabra del Señor. Para el próximo martes vamos a continuar con la tercera parte y vamos a ir a ver ya del capítulo 6 de Apocalipsis, cuando los sellos son quebrados. ¿Se acuerdan que aparecen 4 caballos? 4 caballos, blanco, amarillo, rojo y negro. Entonces hay muchas interpretaciones también escatológicas, apocalípticas. ¿Quiénes son esos caballos? ¿Qué significan esos caballos? ¿Qué relación tiene la iglesia con esos caballos? Por eso lo vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere, y vamos a volver a ver carácter de Cristo y de la iglesia. ¿No será que nosotros también somos los caballos que portan al Señor? Wow, tendríamos que verlo, ¿no? Pero mis hermanos, vamos a terminar aquí esta clase de hoy. Espero que me haya podido hacer entender y poder ver ya 2 cosas. La clase pasada vimos que los 4 seres vivientes son 4 características del carácter de Cristo y de la iglesia, de nosotros. Acuérdense cuál era: como león, como buey, como hombre y como águila volando. 4 características claras de la iglesia, carácter de la iglesia y de Cristo.
Y hoy vimos nosotros que nosotros somos el rollo escrito, la mano derecha del Señor y sellado, y que solamente Cristo va desatando, quebrando esos sellos, que es nuestra madurez espiritual, el nivel de la iglesia. La iglesia debe ir creciendo todo el tiempo para la gloria del Señor. Amén.